Bueno, en este bloque vamos a analizar lo que es la ley civil, el Código Civil y Comercial argentino respecto del tema de adopción. Así que vamos a hacer la presentación, así nos vamos ordenando y espero que cualquier duda, cualquier situación que ustedes consideren, me la hagan saber para poder realmente solucionar sus dudas en este tema. Las fuentes del derecho en Argentina precisamente es el Código Civil y Comercial, que ha sido modificado ya hace más de 10 años en nuestro país, pero que todavía nos sigue sorprendiendo en algunas de sus normas, como es precisamente el tema, ¿no es cierto?, tan necesario de incluir en el artículo primero de este código algo que todas las personas que juzgan deben respetar, que es precisamente que deben contemplar en las resoluciones, y esto es muy importante para el tema de adopción, lo que dice la Constitución, los tratados de derechos humanos de que la República sea parte. Y a tal efecto se debe tener en cuenta la finalidad de la norma. ¿Cuál es la finalidad de la norma? Del tratado, proteger los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y los usos y prácticas son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, y siempre y cuando no sean contrarios al derecho. Fundamental entonces que ya nuestro Código Civil en su primer artículo nos está mandando cumplir con todo esto que nosotros hemos estado trabajando y hemos estado analizando en los videos anteriores. Si observamos la evolución de la legislación argentina en adopción, vemos que se disminuyen los requisitos objetivos que se requieren para los adoptantes desde las leyes anteriores, se disminuye el plazo de guarda con fines de adopción, se aumentan los procesos porque precisamente ahora tenemos procesos administrativos y procesos judiciales, y esto significa que, si bien es complejo, se trata de aclarar los distintos rangos, ¿no es cierto?, en esta tramitación de la adopción en la ley argentina. Respecto de la familia biológica, se incorpora y se regula la adopción de integración, que es precisamente cuando un cónyuge adopta el hijo del otro o un conviviente, las relaciones con la familia biológica, se disminuye el plazo de la guarda con fines de adopción, que antes era 1 año, ahora son 6 meses. La intervención judicial, precisamente es algo muy importante que también hemos visto en otras de las conversaciones que hemos tenido, que tiene que hacer de oficio la actuación del juez en estos casos, porque precisamente la demora en la resolución de inacción o por falta de a veces de patrocinio hace que se perjudique el desarrollo integral del niño o niña que está en situación de, eh, de adopción, de adoptabilidad o de institucionalización. Otro tema importante es que la adopción plena mantiene los lazos con la familia de origen y permite la adopción plena, teniendo en cuenta este derecho a la identidad de las personas que han sido precisamente vinculadas para adopción, la investigación de la filiación biológica. ¿Por qué? Porque es importante también tener en cuenta estos impedimentos matrimoniales que siguen de la legislación anterior a la nuestra y también respecto de los derechos sucesorios. Respecto al proceso de adopción y a los órganos competentes, regula, como dije, 4 tipos de adopción: la adopción de personas menores de edad, de personas mayores, ¿no?, de integración y en el extranjero. Precisamente el proceso que se incorpora, como bien dije anteriormente, es el administrativo, que es uno, que es para la petición de la adoptabilidad o de la situación en que el niño o niña puede ser adoptado, porque se cumplen los requisitos de no haberlo podido revincular con su familia biológica o no haber existido nunca esta vinculación, y precisamente la regulación de esta declaración de adoptabilidad. Los nuevos procesos, como dijimos, es el administrativo del 607 del Código Civil y Comercial, el juicio de declaración de responsabilidad está en el 608 al 610, y precisamente los que existían y permanecen es el proceso de guarda judicial preadoptiva y de guarda con fines de adopción. Y luego el juicio de adopción, que es el que ha tenido algunas modificaciones en cuanto al procedimiento en la provincia de Mendoza, ya que cuando se adopta grupos de hermanos o chicos más grandes, no tenemos necesidad de patrocinio, se puede hacer precisamente en una audiencia ante el mismo juzgado que dio la guarda para adopción. Seguimos reafirmando que lo importante es que el abogado exista en el momento de la desvinculación familiar, o bien del abandono, de la situación que meritó la medida
de protección excepcional, más que en el proceso de adopción cuando ya todo ha sido analizado y solamente es casi una cuestión, digamos, procedimental sencilla de darle el apellido y darle esta vinculación tan importante al niño o a la niña, sin tener que algún escollo, a lo mejor desde la economía, pueda impedirlo. Entonces, respecto a quienes pueden adoptar en la legislación argentina, tenemos que son los convivientes, que pueden adoptar conjuntamente, se permite la adopción conjunta de divorciados, se disminuye la edad para adoptar de 30 a 25 años, se suprime la condición de duración de 3 años en el matrimonio y se suprime la esterilidad matrimonial para legitimar la adopción sin edad legal. Se disminuye la diferencia de edad entre adoptante y adoptado de 18 a 16 años y el mayor de 10 años, el niño o niña que tenga más de 10 años, es condición que en el proceso de adopción tenga que dar su consentimiento o no. Si no lo da, bueno, el juez tendrá que meritar esta decisión. Pero fundamental el hecho de ser escuchado ya como una obligación que si no se cumple puede causar la nulidad precisamente de lo que se resuelva. ¿Quiénes pueden adoptar? Bueno, las personas, quienes pueden ser adoptadas, perdón, son las personas menores de edad que no sean emancipadas y también, ¿no es cierto?, que se haya declarado la adoptabilidad o cuyos padres hayan sido privados de la responsabilidad parental. Esto es fundamental. Cuando se dan estas causales podemos privar de la responsabilidad, no solamente darle esta solución o esta alternativa o esta respuesta de declarar la adoptabilidad. ¿Por qué? Porque a veces es mucho menos complejo y realmente le damos el derecho de defensa, pero hay una causal que hace que el juez pueda resolver que se los prive y en ese caso pueden ser dados en adopción. Y hay muchas causas de privación que no se toman en cuenta y sin embargo se sigue insistiendo con una revinculación familiar cuando en realidad existen causas que impiden esa revinculación legalmente porque precisamente la consecuencia de esa conducta es la privación de responsabilidad parental en el Código Argentino. ¿Quiénes se puede adoptar excepcionalmente? Bueno, a personas mayores de edad, ¿cuándo? Cuando es el hijo, como dijimos, del conviviente o del cónyuge, y hubo muchas veces una posesión de Estado, y aún en aquellos casos en que no sea hijo del cónyuge o del conviviente, exista esta posesión de Estado de hijo, mientras era menor de edad, y luego, por supuesto, prosiga, y en esta mayoría de edad se piense que hay que protegerlo, y entonces procedemos a la adopción. Pero la condición entonces concreta de adoptar una persona mayor de edad es cuando o es hijo de quien convive o quien es cónyuge casado legalmente o ha tenido la posesión de este estado, la posesión de estado de familia de hijo, y entonces lo vamos a convalidar, le vamos a dar el papel de lo que existe en la realidad, ¿sí? Ahora, personas que pueden ser adoptadas, como dijimos, todo niño o niña puede ser adoptado con personas que están casadas o personas que están conviviendo. La diferencia, como dijimos, de 16 años. Y en caso de muerte del o los adoptantes, se extingue precisamente la adopción y se puede otorgar una nueva adopción sobre la persona menor de edad. Respecto a la adopción conjunta de personas divorciadas o cesada la unión convivencial, es interesante lo que nos dice el artículo 604 del Código Civil, que dice que las personas que durante el matrimonio o la unión convivencial mantuvieron estado de madre, estado de padre, de una persona menor de edad, pueden adoptarla conjuntamente aún después del divorcio. O sea, esto que pasa en la vida de las personas que tienen hijos biológicos y que se separan, bueno, lo mismo se aplica porque si está el vínculo afectivo, esta precisamente socioafectividad de la que se habla tanto, y bueno, entonces el juez debe valorar especialmente esto, y si bien se terminó la unión convivencial o se terminó el matrimonio, pero siguen esta situación de, y estas ganas y este amor de paternar, no de maternar, pueden darla perfectamente a la adopción aunque estén separados. Entonces, la incidencia de la ruptura será ponderada en cuanto a lo que hemos visto también en otras de las presentaciones sobre el interés superior. Si el interés superior de este niño o esta niña nos está informando que más allá de la división de esta convivencia, de la terminación, de la conclusión de la convivencia, pero es bueno para él seguir teniendo este mamá y este papá, va a proseguir el trámite.
Se puede adoptar a la persona que resida permanentemente en el país, porque sabemos que nuestro país siempre, incluso en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, se abstuvo de convalidar o de ratificar cuando se habla en el artículo 20 de la inciso C de la adopción internacional. No lo ratifica, porque no considera, y no lo consideró tampoco en las leyes anteriores, que era bueno para un niño o una niña desprenderse de su origen étnico, religioso, lingüístico, y que fundamentalmente lo importante es que se le diera la posibilidad de ser adoptado en su país. Bueno, este nuevo código hace alguna reforma en el sentido, ¿no es cierto?, de que la persona que resida permanentemente en el país por un periodo mínimo de 5 años, anterior a la petición de guarda con fines de adopción, puede adoptar. Tiene que estar en Argentina mínimo 5 años viviendo, pero no se exige este plazo a las personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país. O sea, que solamente vamos a exigir que vivan en el país 5 años. Por eso digo, en contra un poco de esta adopción internacional donde el niño es desplazado a otro centro de vida, a otro país, que la persona, si es argentina, no tiene la obligación de tener 5 años de residencia, si no lo es, sí. No pueden adoptar quienes, no, quien no haya cumplido 25 años de edad, en algún momento nuestra legislación decía 35, excepto que su cónyuge conviviente que adopta conjuntamente lo tenga. O sea, a lo mejor uno no tiene 25, tiene 23, pero su cónyuge 25, su conviviente 25 y van a poder adoptar. Tampoco, esto que se permitió en la vieja ley de adopción, ¿no es cierto?, que luego fue ya modificada a fines del siglo pasado, el ascendiente a su descendiente. O sea que esto ya estaba en el código anterior, no en las primeras leyes que regulaban la adopción, que había abuelos que adoptaban a sus nietos cuando precisamente tenían este estado o se habían hecho cargo de muy pequeños, pero eso es imposible. El ascendiente a su descendiente no lo puede adoptar. El hermano, su hermano o a su medio hermano tampoco, y tampoco, que es esto lo que más se cuestiona, si no está inscrito en el registro de adoptantes. Estoy de acuerdo con esta norma porque siempre también, antes de incluso que se sancionara, estaba apoyando a aquel que se inscribía, que se sometía a los estudios, que tenía como proyecto de vida la adopción. No alguna persona que a lo mejor por tener el niño o porque apareció en su vida, nace esta posibilidad, sino que realmente lo que se pretende un poco con esto es que sea el proyecto de vida de la persona, la adopción, y no algo que sucede. O bien personas que no se inscriben y precisamente se incorporan a un programa de familias solidarias o familias cuidadoras o familias, digamos, de acogimiento, lo hagan y luego de un tiempo pidan la adopción porque el niño o la niña se ha relacionado. En esto también estamos en desacuerdo, pero sobre todo de la permanencia de mucho tiempo en este sistema familiar. Entonces, concretamente, no puede adoptar quién. El que no cumplió 25, el ascendiente a su descendiente, hermanos o medio hermanos, y el que no esté inscrito en el registro de adoptantes. Como digo, medida que a veces ha sido declarada inconstitucional en casos concretos donde personas que se han hecho cargo de las criaturas eh, precisamente lo adoptan porque tienen un vínculo socioafectivo importante. La regla general es que las personas casadas o en unión convivencial pueden adoptar, sí, conjuntamente. Pero, ¿cuándo puede ser unipersonal esta adopción? Y puntualmente el cónyuge o conviviente que ha sido declarado persona incapaz o de capacidad restringida y la sentencia le impide prestar consentimiento válido para este acto, y en este caso también debe irse al Ministerio Público y al curador o apoyo, y si es el pretenso adoptante, se debe designar un curador o apoyo ad litem. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona vive con otra que no puede dar el consentimiento porque tiene la capacidad restringida, igual no se le va a impedir adoptar. Y en ese caso, ¿a quién vamos a escuchar? A la persona que debe resguardar los intereses del incapaz, o sea, el Ministerio Público, ¿no?, de personas menores de edad o con capacidad restringida, como dice nuestro código, nuestra ley provincial. Y entonces, en ese caso, se podrá adoptar, pero hay que escucharlo, porque algo va a incidir esta adopción en la vida del incapaz, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta, entonces, que los cónyuges que están separados por otra circunstancia, ¿no es cierto?, pueden también uno de ellos llegar a la adopción. Concretamente, entonces, ¿puede ser unipersonal la adopción? Sí, aunque esté conviviendo, sí. ¿Cuándo? Cuando es incapaz o cuando estoy separado de hecho. Siempre cuando es incapaz, que intervenga el asesor de personas menores de edad o incapaces. Respecto
Entonces, ¿a quiénes pueden adoptar? Pueden adoptar dos o pueden adoptar uno. Pero respecto a quién adopto. Y bueno, pueden ser adoptadas varias personas simultáneas o sucesivamente, y la existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción. En este caso deben ser oídos por el juez, valorando que la opinión de conformidad con su edad y grado de madurez, y todos los hijos adoptivos o biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí. Fundamentalmente, ¿qué es lo que protege este? El vínculo fraterno, ¿sí? En principio, si hay descendientes, hay que escuchar a ese hermano, ¿no? A ese hijo que va a ser hermano del adoptado, ¿no es cierto? Que van a convivir para saber su opinión y realmente que sea aceptado, ¿no es cierto? O se pueda trabajar esta aceptación. Y siempre teniendo en cuenta, como decimos, el grado de madurez y la edad. Y es importante tener en cuenta entonces que, ¿por qué lo tenemos que escuchar? Porque los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí. Cuando hay nulidad de la adopción. Bueno, adolece de nulidad absoluta en violación de qué disposiciones. La diferencia de edad, no tengo 16 años de diferencia, y eso es para resguardar el vínculo paternal, maternal entre ese hijo y ese adoptante, ¿no? Que el adoptado sea menor de edad y solamente cuando es mayor de edad, cuando exista ese estado de hijo o adopto el hijo del cónyuge o del conviviente, y tampoco va a ser una adopción posible, va a ser nula, cuando tiene un hecho ilícito como antecedente. O sea, yo me quise robar a este niño, yo me apropié de esta niña. Y entonces yo, si estoy y he cometido un delito para apropiarme, me va a impedir que yo después pueda, o lo inscribí como propio, ¿no es cierto? Diciendo, eh, simulando una identidad que no tiene. Y otra cosa importante es que también va a ser nula la adopción simultánea por más de una persona, excepto que sean cónyuges o parejas convivientes. O sea, también eso se ha cuestionado en alguna de las jurisprudencias de Argentina, no la vamos a mencionar ahora, pero puede ser que dos personas, ¿no es cierto?, quieran adoptar, pero haya una tercera que tenga un vínculo, y en el caso que no se corte el vínculo de, a lo mejor de uno de los progenitores, pero igual se da la adopción. Entonces, va a haber adopción por dos personas que convivan o que sean pareja, ¿no es cierto?, convivientes o que sean cónyuges. Pero también podría haber casos en que quizá pueda aparecer una tercera persona que convive con ellos o que tenga una relación afectiva con el niño y también quiera tener parte en su vida. Pero bueno, eso es jurisprudencia que por ahí aparece en casos muy puntuales. En la adopción de descendientes, ¿sí?, la adopción del hermano y de hermano unilateral entre sí, la declaración judicial de situación de adoptabilidad, son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Son todos temas que están dentro de lo que es nuestro Código Civil. O sea, ¿se puede adoptar descendientes? No, es nulo. ¿Se puede adoptar hermanos? No. Es necesaria la declaración judicial de adoptabilidad y es necesaria a menos que tengamos la privación de responsabilidad parental. ¿Es importante y tenemos que estar inscriptos y aprobados en el registro de adoptantes? Sí. ¿Qué pasa si no hay consentimiento de un niño mayor de 10 años? Y bueno, ahí te va, el juez tendrá que resolver, como siempre, en su interés superior. Entonces, respecto de la nulidad absoluta, son los casos que mencionamos. Respecto a la relativa, y bueno, la edad mínima del adoptante. El adoptante no tiene 25, pero a lo mejor tiene 23, pero bueno, hay una situación que hace que podamos valorar el interés superior del niño o niña, o ¿por qué? Porque a lo mejor hay una cuestión en su nacimiento mal inscripto, por ejemplo, o los vicios del consentimiento. Yo pensé que la adopción tenía estas consecuencias, pero en realidad no importa, yo lo adopto igual con adopción simple, yo lo quería plena, y hay un error en el consentimiento, un vicio, pero después se convalida. Y el derecho del niño o niña a ser oído a petición exclusiva del adoptado. O sea que si el adoptado no fue escuchado, pero él dice, no, en realidad yo no hablé, que es que es nula la adopción, pero yo quiero que se convalide esta adopción porque amo a estas personas, en ese momento no quise ir a la audiencia o como pueda ser la situación concreta, pero siempre el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído, ¿sí?, es condición de nulidad absoluta si no se cumple. Pero si el chico quiere seguir en ese vínculo adoptivo, se va a escuchar su parecer. El derecho a conocer los orígenes es algo que está desde siempre dentro de lo que es nuestra legislación, a partir de la Convención incluso.
El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo. Antes teníamos un escollo que era la edad después de los 18, mayor de edad. Ahora es cuando lo requiera, en el que se tramita la adopción y toda información que conste en registros administrativos o judiciales. Y si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención también del equipo técnico del tribunal o del organismo de protección o del registro de adoptantes, como pasa en nuestra provincia, precisamente para poderlo preparar para lo que quizá vaya a leer y para poderlo acompañar. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento a los mismos organismos. Generalmente en estos casos yo que hacía para evitar por ahí, bueno, que se pudieran perder los antecedentes, etcétera. Que en el momento de la sentencia se le entregaba una copia del expediente, de los orígenes, de todo lo que pasó en la vida de este niño o esta niña, antes de dictarse la adoptabilidad o la privación de responsabilidad parental, y esto era luego, ¿no es cierto?, conservado por quienes adoptaron, y en el momento en que el niño lo requiera, por supuesto, que le podían trabajar este expediente o mostrárselo, siempre se aconsejaba con la orientación de profesionales de las ciencias de la psicología y también del trabajo social, o sea, personas que pudieran orientar cómo decirlo, cómo mostrar, qué mostrar, y realmente depende de la edad y de la causa, porque si el niño o niña es dejado por haber sido víctima, la progenitora o la gestante de una violación, bueno, hay que meditar cómo se lo decimos y qué le decimos. Por ello, es importante, lo que sostenemos, es que el expediente judicial y administrativo deben contener la mayor cantidad de datos posibles de identidad del niño o niña, de su familia de origen, referidos en ese origen, ¿no es cierto?, todo lo que es enfermedad transmisible, eh, los adoptantes deben comprometerse expresamente, ¿no es cierto?, a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente, y además que sean preparados para ello. No es solamente decirlo, es también asegurarnos de que lo va a hacer. Y además el derecho a acceder al expediente del adoptado adolescente está facultado incluso para iniciar una acción autónoma para conocer sus orígenes. Pero yo creo que no debemos llegar a esto, sino que tenemos que tratar de trabajar como equipos interdisciplinarios con los progenitores para que sepan el momento, para acompañarlos en qué momento se hace. Y cuando se pide a la justicia el expediente, no demorar y no tratar de investigar por qué, para qué, sino respetar este derecho a conocer los orígenes y que no tengan la necesidad de iniciar una acción autónoma, ¿sí? Muy importante está eh, tenerlo esto en cuenta porque precisamente para iniciar esa acción autónoma necesitan patrocinio letrado y a veces no se tienen los recursos. Entonces, fundamental, capacitarnos para saber cómo, cuándo y dónde poder revelar la verdad, ¿no es cierto?, respecto a no al origen, a la adopción, porque eso tiene que ser desde siempre algo conversado en la familia, sino a los motivos o las causas que provocaron esta desvinculación de la familia biológica y vinculación de la vinculación adoptiva. Tenemos que la capacidad progresiva en esto, como digo, es muy importante en este derecho a la identidad, porque los adolescentes, es decir, los mayores de 3 años, tienen capacidades para decidir en toda cuestión que atañe a su persona y a sus bienes, de acuerdo a la madurez y al desarrollo. Y asimismo que esa voluntad sea tenida en cuenta e incluso en ciertas oportunidades resolver conforme dicha voluntad. Entonces, el adoptado adolescente está facultado para iniciar, como dijimos, esta acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. Esto está previsto en el artículo 596 de nuestro Código Civil y Comercial, y que también protege el derecho cuando se trata de una adopción, ¿sí? Y lo prohíbe cuando se trata de una fertilización asistida. Esto es una contradicción que yo veo que realmente me parece que deberíamos solucionar en alguna reforma, eh, porque si tenemos consagrado una Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tienen derecho a saber su identidad y sus orígenes, ¿por qué lo vamos a prohibir cuando se trata de una fertilización asistida o la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida? Sabemos que esto es algo muy delicado, que tenemos que trabajar, porque hay a veces personas que no tienen la responsabilidad y el niño o niña tiene que saber de dónde viene, cómo vino y cuál ha sido el motivo, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, aunque está prohibido, como digo, en el Código Civil, a veces por temas de salud, saber de dónde vienen sus genes, de dónde viene su sangre, su ADN. Pero bueno, esto es algo que
se ha trabajado, miren, del año 95, fíjense cuánto hace ya, 30 años, se afirmó en un encuentro de abogados civilistas que el derecho a la identidad, toda persona puede conocer con acción autónoma tendiente al conocimiento de su identidad biológica. Y entonces, si toda persona tiene derecho a saber su identidad biológica, ¿por qué vamos a discriminar personas concebidas por técnicas de reproducción humana asistida de personas que fueron concebidas y dadas en adopción? Es mi criterio, pero no tiene por qué ser, digamos, algo compartido, porque no lo comparte la legislación tampoco. Entonces, luego de la reforma constitucional, es operativo que el niño o niña conozcan su identidad. ¿Sí? No resulta razonable en el conocimiento sobre el origen, dice esta jurisprudencia, sea privativo de la adopción simple, sino que siempre hay que tenerlo en cuenta en todas las adopciones. Esta es una resolución del año 2013. Luego también tenemos que siempre hablan, ¿no es cierto?, de ponderarse la posibilidad de revinculación, porque muchos niños y niñas, aún adoptados, plenamente tienen esta necesidad de conocer quiénes fueron sus padres, de conocerlos también a veces físicamente, más allá de que no pueda, como decimos en nuestro código, bueno, permite la investigación de la identidad biológica aún en la adopción plena. Y es muy importante que esto se tenga en cuenta y siempre que sea beneficioso para el adoptado y las demás personas involucradas. Respecto a esto, la doctora Ida Kemmermacher, conocida mundialmente, ¿no? Por todos nosotros los que estamos en el derecho de familia y en el derecho en general, dice que la adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, con la excepción de los que subsisten precisamente por esta cuestión de impedimento matrimonial. La adopción simple confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto, bueno, que lo adopten los dos. Y la adopción de integración configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente. O sea, tenemos entonces claramente hasta acá quiénes pueden ser adoptados, a quién no se puede adoptar, el tema de la identidad y un poco el tema también de a quién se podía adoptar con adopción de integración cuando se adoptaba el hijo del cónyuge o del conviviente, que en esos casos no requeríamos la mayoría de edad. Entonces, puntualmente, ¿cuántas clases de adopción tenemos en Argentina? 3. Plena, simple y de integración. Plena, condición de hijo, extinguiendo vínculos con la familia de origen, que en el nuevo código podría investigarse incluso por el derecho a la identidad quiénes son, quienes comparten mi ADN, por decirlo de alguna manera, la adopción simple, que te le da el estado de hijo al adoptado, y la adopción de integración, que se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente. Bueno, esto está previsto, como dijimos, en el Código Civil, y los efectos de la adopción de integración es que mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen, y los efectos entre el adoptado y el adoptante, ¿sí?, son los siguientes. En principio, si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, se inserta en la familia del adoptante con los efectos de la adopción plena. Las reglas relativas a la titularidad y al ejercicio de la responsabilidad parental se aplican a las relaciones entre progenitor de origen, adoptante y adoptado. Pero si el adoptado tiene doble vínculo filial, se aplica precisamente lo dispuesto por el artículo 621. Es muy importante tenerlo en cuenta en que son dos situaciones muy diferentes, ¿sí? Muy diferentes. Cuando tenemos o no tenemos esta doble vinculación filial. Siempre digamos, los progenitores de origen, aquellos que tienen, como digo yo, compartiendo el ADN, ¿sí?, la posibilidad, perdón, de ser escuchados, ¿sí? Deben ser escuchados. ¿Y esto por qué es importante? Porque precisamente también esto le da una sanidad al proceso. Escuchar a quienes en su momento, ¿no es cierto?, no pudieron hacerse cargo o fueron privados de su responsabilidad parental. Por eso, así como el artículo 21 que dice que regula las facultades judiciales en materia de adopción, y el juez dice que otorga la adopción plena o simple según las circunstancias, siempre priorizando el interés superior del niño. Y puede mantener vínculos con la familia de origen si resulta conveniente. Por eso, fundamental tener en cuenta este artículo 621, que es lo que yo siempre digo, ¿para qué hicimos 3 clases de adopciones? Si en realidad el juez va a poder decir con distintas características, corto, vínculo, no corto, si en realidad el juez, en el caso concreto, va a poder decir adopción plena y sigue con vínculos, o adopción
simple, a lo mejor, y no es conveniente que mantenga algún tipo de vínculo. Entonces, fundamental, artículo 621 del Código Civil. Las reglas aplicables, como decía, es ser escuchar a la familia biológica, que el adoptante no requiere estar previamente inscrito en el registro de adoptantes cuando hay adopción de integración, porque está adoptando al hijo del cónyuge. No se aplican las prohibiciones en materia de guarda de hecho, porque precisamente la guarda ya la tiene. No se exige guarda con fines de adopción. No se exige declaración de adoptabilidad. O sea, es muy importante tener en cuenta que la adopción de integración es una situación de hecho que yo convalido. Por eso no voy a cumplir con todos estos requisitos que sí son previos y que se cumplen en adopciones generalmente las plenas o las simples, donde asume la vinculación, asume la paternidad, la maternidad, personas que no son conocidas ni tienen un vínculo con el niño o niña que hace a ser adoptado. La adopción de integración es revocable por las mismas causales previstas para la adopción simple, ¿no? Y justamente eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las amplias facultades? Bueno, ya lo hablamos, el artículo 621, que no se modifica el régimen legal de la sucesión, ni de la responsabilidad parental, ni de los impedimentos matrimoniales. Eso es fundamental también tenerlo en cuenta. En cualquier tipo de adopción, tenemos que pensar que el juez o jueza tiene que resolver en lo que ya hemos hablado en otras clases del interés superior del niño o niña. La adopción simple es revocable, igual que la adopción de integración. ¿Por qué motivo? Precisamente tiene derecho a la comunicación con el adoptado. Los derechos precisamente no quedan extinguidos con la adopción. El adoptado conserva el derecho a reclamar alimentos a la familia de origen. Y es posible la acción de filiación, o sea, me adoptaron, pero como yo no corto vínculo con la familia de origen, podría ser un juicio de filiación contra quienes considere que son mis padres. ¿Es revocable? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, y lo he visto en distintos expedientes, bueno, una situación a lo mejor de divorcio y no quiero tener más, he adoptado simplemente al hijo de mi cónyuge y hay una cuestión de violencia o de mala relación, y entonces revoco. Eso tiene que el juez meditar y poderlo realmente considerar. ¿Cuáles son los casos en los que se puede otorgar adopción plena? Y bueno, cuando hay niños que no tienen filiación conocida o son huérfanos, cuando se declaró el estado de adoptabilidad, cuando se privó de la responsabilidad parental o cuando los progenitores, como bien dice el 607, manifestaron la decisión libre e informada de darle hijo en adopción. Entonces, adopción de integración cuando adopte hijo del cónyuge o persona con la cual convivo. Adopción simple cuando no es necesario cortar los vínculos biológicos y puede ser que un tío adopte un sobrino, pero que la madre está presente. Adopción plena cuando precisamente como hay un corte con la familia de origen por privación de responsabilidad parental, por declaración de adoptabilidad, porque sea huérfano, se hayan muerto o hayan manifestado libremente la voluntad de que ese niño no esté con ellos. Respecto al nombre de la persona, y bueno, excepcionalmente y fundadamente, justamente en este derecho a la identidad del adoptado, a petición de parte, se puede solicitar agregar o anteponer el apellido de origen al apellido del adoptante, ¿sí? O al de uno de ellos si la adopción es conjunta. En todos los casos, si el adoptado cuenta con edad y grado de madurez suficiente, debe valorarse su opinión. O sea, nombre, el de que los adopta, pero excepcionalmente podría agregar el de origen y siempre, si tiene grado de madurez suficiente, bueno, se lo va a echar. ¿Qué dijimos? Que la adopción siempre se puede revocar. Bueno, esto no pasa con la adopción plena. La doctrina, al explicar el motivo de la solución normativa adoptada, indica que se busca dar estabilidad en el vínculo jurídico y que la adopción plena establece, por cuanto aniquila totalmente los vínculos del adoptado a su familia de origen, y esto se suma al carácter público que históricamente se ha atribuido a estas normas regulatorias, que no se puede revocar la adopción. ¿Por qué? Reiteramos, porque tenemos que darle estabilidad a esta persona que ha sido adoptada. Entonces, hay posturas que defienden irrestrictamente la irrevocabilidad de la adopción plena por razones de orden legal, estabilidad vincular, ¿no? Y cuestionan la rigidez de la norma, ¿sí? Porque dice que, bueno, realmente a veces podría llegarse a esta conclusión como mejor interés del adolescente o del niño o niña. Tiene una mirada más amplia, abarcativa, y entonces consideran que debemos ver sobre todo la realidad del caso concreto. Pero legalmente la adopción plena es irrevocable, ¿sí?
Bien. ¿Cuáles son los supuestos de la declaración de adoptabilidad? Ya para ir terminando, que ya nos hemos extendido un poco en este video. El proceso de declaración administrativa, ¿sí? Se da cuando, cuando se agotaron, que para mí, como digo, no tiene que ser algo eterno, la búsqueda de los familiares de origen. Esto está previsto en el Código Civil, ya lo hablamos, 30 días, si no existen familiares. Y también es importante que si hay algún referente afectivo o familiar que asuma, que pueda asumir y se considera adecuado su pedido, se puede otorgar a él un cuidado personal, una guarda, y no dictar la medida de declaración de adoptabilidad. Por el contrario, si se agota el plazo sin que se encuentren familiares de origen, yo creo que es muy importante tener en cuenta, y por eso hablo también de la vinculación anticipada, que el niño o niña tenga con quien estar desde antes, como lo ha dictaminado el doctor Orozco en una sentencia, un juzgado de San Luis, donde por una medida cautelar de cuidado le da esta posibilidad al niño de apenas nacido estar con la familia que lo adopte. Entonces, esto ya lo vimos, el tema de los plazos, y para mí es fundamental que se tenga en cuenta entonces que no podemos seguir trabajando con perspectiva de infancia si no estamos de acuerdo con que lo que primero se debe valorar, ¿sí?, es esta posibilidad del niño o niña de ser incorporado a una familia, de ser incorporado en adopción simple, depende de la situación familiar, o en adopción plena. También depende de la edad, depende de distintas características psicosociales y sobre todo también de la particular situación en la que se encuentre, ya que hay casos de niños más grandes que quizá, bueno, tengan todavía la ilusión de encontrar el familiar y entonces no quieren ser vinculados o cortado el vínculo y hay que escucharles, como también la adopción de integración, donde precisamente lo que se trata es de que la familia tenga todas las posibilidades y que el conviviente que está cumpliendo con la función o el cónyuge tenga en los papeles, ¿no es cierto?, esta calidad, ¿sí? Entonces no debemos olvidar que el Estado es responsable ante las niñas y niños, tanto si los priva indebidamente de vivir en familia de origen, como si les priva a los niños y niñas de su derecho a vivir en una familia adoptiva. Es por exagerar la búsqueda de esta familia de origen, por exagerar las oportunidades a los adultos y no darle la oportunidad a los niños y niñas. Entonces, tenemos que tener claro que dejar pasar el tiempo de la niñez sin darles una familia es atentar contra su integridad, es atentar contra su desarrollo y fundamentalmente yo creo que hasta atentar contra su vida, porque muchos de ellos pierden en este transitar por distintas instituciones y por distintos procesos la posibilidad de ser felices. Bueno, luego veremos en otra de las clases lo que es el procedimiento para adopción, que me parece fundamental para aquellos que, por lo menos procedimientos, en la provincia de Mendoza sabemos que hay muchos procedimientos en Argentina, porque cada provincia tiene su código, su forma de hacer este tránsito, ¿no? Desde la familia de origen, la toma de la medida de protección, a la vinculación adoptiva, la guarda para adopción y la adopción propiamente dicha. Así que, bueno, hasta la próxima. Espero que haya sido clara, ha sido un poco rápido, pero me parece importante darles estos lineamientos de lo que dice el Código Civil argentino en su nueva redacción, que no es tan nueva, que ya lleva más de 10 años.